Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, periodista, es un honor tenerte aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en este gran refugio de las ideas. Pues gracias nuevamente, y yo creo que para iniciar esta conversación, querido Amado, partamos de lo que es indiscutible, ¿no? Una coyuntura compleja, una polarización imperante que no hemos logrado encontrar la forma de menguar, y que incluso los oficialistas han encontrado en esta figura quizás pues un área de oportunidad para seguir capitalizando políticamente y electoralmente sus próximas campañas. Una oposición en franca decadencia, atravesando una crisis sumamente complicada. Y dentro de esta coyuntura, en estos días, se ha anunciado la creación de una nueva fuerza política, de un nuevo partido político, algunos conceptos estigmatizados. Somos MX, y de eso quisiera platicar el día de hoy, querido Amado. ¿Qué nos puedes decir? Con mucho gusto. Mira, Somos MX es una desembocadura natural de la inquietud ciudadana por tratar de cambiar en México algo que no ha servido en los últimos años, o creo que nunca. En términos prácticos, en México tuvimos una alternancia a partir del año 2000. Y muchos ciudadanos, hay que reconocerlo, pensamos que en el 2000 con la alternancia eso ya habíamos llegado a la meta, ¿no? Que eso era suficiente, que la democracia se mantiene sola, que no hay que darle de comer. Y lo único que no se democratizó, a pesar de que hubo instituciones de la democracia, se democratizaron procesos, se alcanzó la paridad sustantiva, se alcanzaron muchas metas democráticas en el país. Lo que no se democratizó fue el sistema de partidos. O sea, los partidos políticos hasta ahora exigen arrabiar democracia de la puerta de su casa para afuera. Pero de la casa para adentro no me toques, no te metas con mis procesos. Y ahí no ha habido democracia interna, no ha habido oxigenación de ciudadanía. Lo que pretende Somos MX es justamente abrir un espacio para que la ciudadanía participe. Mucha gente no quiere participar por un concepto, y además no quiere participar no solo en política, ni siquiera quiere ir a votar, por una premisa muy básica: todos son iguales. Y cuando vemos este chapulineo de gente del PRD, del PRD a Morena, del PAN a Morena, del PRI a Morena, y dices, bueno, a ver, hay la senadora, por ejemplo, de la Ciudad de México, Cintia López Castro, pues hasta hicimos campaña por ella. Salimos con nuestros propios recursos a desgarrarnos las vestiduras porque era una rabiosa opositora, y de la noche a la mañana les hacen así con una varita mágica. Eso desmoraliza la participación ciudadana. Es terrible. Vimos que la energía ciudadana es muy potente cuando hay una causa que defender, como en las movilizaciones ciudadanas del 13 de noviembre, 26 de febrero y 18 de febrero, y finalmente cuando ya decidimos apoyar una candidatura abiertamente. Pero esa energía ciudadana se siente traicionada, se siente deprimida, se siente decepcionada, y el gran reto que hay aquí en adelante es construyamos nosotros. Evidentemente que hay figuras políticas, liderazgos que han encabezado también esta forma de ver las cosas, pero esencialmente, si este proyecto va a funcionar, es porque debe ser ciudadano. No tiene caso crear una sucursal más de esto que la gente ve como más de lo mismo. Si no funciona así, si no es así, no va a funcionar. De acuerdo. Muchos analistas hablan de un conato de regresión autoritaria a los tiempos pues más oscuros del prismo. Recuerdo en alguna charla que tuve aquí con un buen amigo, cuando hablamos de la desaparición del PRD, me gustó un símil que planteó, refiriéndose a la Alemania de mediados del siglo XX, de la posguerra, de esta desnazificación por la que atravesó. Él, al igual que tú, alegando que posterior a la alternancia se dejaron de hacer cosas. Una de ellas fue la desprificación.
Hoy vemos en Morena, pues, una incontable similitudes sí. Con la forma de actuar, con esta forma soberbia, arrogante de legislar, de corromper. Pero por el otro lado, fuera de este proyecto, de esta empresa nueva que trae Somos MX, la oposición no ha encontrado de alguna u otra forma, por lo menos al día de hoy, por eso digo, independientemente de lo que suceda, alguna manera de deslindarse de la forma de hacer política de toda la vida en México. Y mencionabas justamente que sí hay algunas figuras de la clase política encabezando este proyecto. Tengo entendido que está Emilio Álvarez y Casa, está Beatriz Pajés, está Guadalupe Acosta Naranjo, por decir 3 nombres que han participado o que han formado las filas de los 3 principales partidos de oposición, ¿no? Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática y el mismo PRI, ¿no? Ahora bien, ellos, como bien dijiste, estuvieron detrás de una candidatura que no logró ganar en 100 distritos, la de Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Qué piensan hacer distinto para no volver para demostrarle a la ciudadanía que el proyecto pues no está condenado a naufragar también, ¿no? Es correcto, mira, tenemos que hacerlo distinto todo. O sea, no podemos hacer, al menos todo lo que podemos hacer distinto. Hay cosas en la política que no se pueden hacer distintas. O sea, formar un partido político te tienes que ceñir a las reglas que establece el INE para hacerlas, y ni modo, así se tienen que hacer. Se tienen que hacer 300 asambleas, ok, se tiene que llevar a la gente, hay que llevarla, pues hay que invitarla a que vaya, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces en nuestras propias asambleas, pues sin necesidad de carrear a nadie, sin necesidad de pagarle. La gente va porque le interesa. Pero creo que la parte fundamental también es que la ciudadanía empiece a ser reconocida. Es decir, las figuras políticas que tú refieres, algunas de ellas no están metidas de lleno. Son figuras que están acompañando el proyecto, pero básicamente te puedo decir quiénes estamos impulsándolo desde el proceso de organización. De hecho, yo firmé el documento en el que se establece la asociación civil que sirve para presentar ante el INE. Yo soy uno de los que firmó. Hay un grupo de jóvenes que están impulsando este proyecto, que se están formando, que tienen mucha intención. 3 de ellos fueron oradores en este evento, Jessica Hernández, María Fernanda Gómez Montt y Antonio Cárdenas. Son jóvenes, que sí, pues no son figuras consolidadas de la política, pero entiendo también que para los medios de comunicación es mucho más atractivo entrevistar a Guadalupe Acosta Naranjo o a Carlos Navarrete o a Gustavo Madero o a Emilio Álvarez y Casa, porque son figuras que tienen una posición política muy relevante, ¿no? Y a los cuales yo aprecio de veras de una manera personal, porque son gente que sí está muy comprometida con lo que estamos haciendo. La neta es que o sea, no traen doble discurso ni traen doble agenda. Y por supuesto que están muy conscientes de que este proyecto tiene que ser ciudadano. Tenemos que inundar esta causa de ciudadanos, porque si no las inercias políticas, déjate tú aquí en el centro, en lo local. O sea, hay algunos tiburones que huelen sangre, ¿no? Y dices, no, yo quiero eso y me lo quiero colonizar. Es parte de nuestro trabajo decir, a ver, hagamos algo distinto. No queremos ser un partido de nicho. No queremos ser una franquicia más. Sí, la gente con justa razón dice, otro partido, más gasto. De entrada no es más gasto, es la misma bolsa repartida entre más, pero bueno, de todos modos lo ven como un gasto inútil. Es a lo que aspiramos, que ese gasto no sea inútil, que sea una puerta, una extensión orgánica de la ciudadanía para que ahora sí vengan aquí gente que ha querido participar en política, líderes sociales, empresarios, gente que encabeza una causa, que vengan y abrimos las puertas, pues para eso está hecho. Yo he dicho personalmente que a mí no me interesa en este momento ser candidato a un cargo de elección popular. A mis compañeros que estamos en el proceso de organización tampoco. Entonces, por ejemplo, hemos establecido que
quienes encabecen los órganos de dirección no pueden ser candidatos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si quieres ser candidato tienes que apartarte con anticipación. Y tampoco estos liderazgos o quienes encabecen estos órganos de dirección pueden imponer candidatos. Las candidaturas tienen que darse con elecciones primarias. Y entonces le quitamos ese componente de querer colonizar el partido o la nueva fuerza política. Esa es la idea con la que partimos. Esa es la que hay que conservar. La esencia, el olor, la textura, el sentido ciudadano. Si no, vamos a querer lo mismo. Bueno, por lo menos allá hay una distinción clara con los partidos políticos de oposición, que los tres candidatearon a sus dirigentes al Senado. Dante no pudo, pero bueno, ahí está. Dante no entró, pero esa era su idea. Pero esa era su idea, ¿no? Sí, y otro tema muy interesante es, mencionabas que justamente los partidos políticos en México carecen de una democratización genuina. Y es notorio, ¿no? Tenemos el Partido del Trabajo, es propiedad de Anaya. Desde que nació el Partido del Trabajo, el profe Beto Anaya ha estado ahí como dirigente, desde que nació. Dante Delgado con Movimiento Ciudadano. Hasta esta última porque Dante está de salud. El Partido Verde con el Niño Verde. Es una camarilla, ¿sí? Bueno, en Acción Nacional, en las épocas recientes, también es una camarilla conformada, dicen que es gente Ricardo Anaya, Marco Cortés, todos estos. En todo caso, sus procesos internos para elegir a su dirigencia son bastante cuestionables, ¿no? Para la ciudadanía, ¿no? Y bueno, el PRI que ya se extendió el mandato. Tenemos ahí a Lito que ha hecho con los estatutos lo que ha querido, ¿no? Para poderse perpetuar ahí en la dirigencia. Dicho lo anterior, pues sí, evidentemente hay argumentos para convencer a ese sector del electorado que se ha desencantado, que se ha desilusionado con los partidos de oposición. Mucha gente, quizás por ignorancia o quizás por falta de interés, tiene estigmatizado el concepto de partido político. Sí. Sin embargo, es un vehículo, un elemento sine qua non para lograr el poder o un cargo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le decimos? Bien mencionaste que la constitución de una nueva fuerza política no implica nuevos gastos. Sin embargo, sí hay voces dentro de la oposición que han cuestionado la forma en función de que consideran que puede seguir fragmentando la oposición, abonando a lo que ha venido haciendo Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Cómo contrarrestar esta opinión? Bueno, yo creo que una de las misiones fundamentales de esta nueva fuerza política es poner en la cabeza de los ciudadanos cómo te gustaría que fuera un partido político. ¿Cómo te gustaría que fuera? Que fuera democrático, que los presidentes, los liderazgos no se pongan a sí mismos, que sea transparentes con los... Es decir, nosotros no podemos cambiar en este momento ni la ley ni el sistema de partidos. Lo único que podemos hacer es poner un ejemplo de cómo sí se deben hacer las cosas. No necesitamos notarios públicos, no necesitamos que alguien venga a vigilarnos. Si queremos ganarnos la confianza de las personas, tenemos que hacerlo no con discurso, con hechos, ¿no? Y en el camino lo vamos a ir viendo, decir, estos son iguales que los otros o estos sí me laten. Vamos a concederles el beneficio de la duda. ¿Y qué va a pasar? En el 2027 podríamos, si logramos el registro, ir a las elecciones legislativas del 27 y eventualmente también a las de gubernaturas. No podemos ir en alianza por ley, no podemos ir en alianza en esa elección. Pero sí podemos fortalecer, atrayendo a esta fuerza política, podemos atraer a gente que no le gusta votar y hacer una base a la que vamos a ir es a ese 40% de la población que no quiere votar porque lo ve todo igual. Yo creo que tenemos derecho a explorar ese espacio que la gente
no necesariamente irle a quitar votantes a otras fuerzas políticas. Nuestra misión es ir también a buscar a los abstencionistas, a los primovotantes, a los jóvenes. Si los logramos convencer a ellos, vamos a traer también una base social importante que en el 2030 desde luego tendríamos que poner a disposición de una gran alianza para entonces sí ir en alianza en 2030 a un proceso electoral que nos dé la alternancia nuevamente y que acabemos con esta pesadilla que estamos viviendo hoy. De la audiencia, Rafa Hernández, refiriéndose a los perfiles que estaría buscando esta nueva fuerza política, envía esta pregunta. ¿Cuáles son las características que se solicitarán para que una persona logre alguna candidatura, ya sea para alcalde, diputado, para la próxima elección de 2027? A ver, es muy importante dejarlo en claro. Las personas que quieran aspirar a un cargo de elección popular tendrán que inscribirse a un proceso interno, sean o no militantes, que digan, yo quiero ser candidato por esta vía, por la vía de Somos MX, y tendrá que presentar quién es, ¿no? Tendrá que ir al proceso de elección interna y si gana, pues ese es. Ahora, ¿cómo evitamos que lleguen impresentables? Porque algunas de esas te sacan aquí como tantos socios que tiene el partido oficial, que tiene una base social importante y que traen mucha lana. Pues simplemente ves sus antecedentes. Y no solo eso. Yo quiero ver quién está dispuesto no solo a inscribirse a un proceso y a ser exhibida la razón por la cual no puedes estar aquí. Cosas como tan macabras como eso, como que perteneces a alguna organización del crimen organizado, o tan lamentablemente cotidianas como que eres un deudor alimentario, o como que eres una persona que tiene antecedentes penales, ¿no? A ver, si tú quieres ser exhibido por eso, pues ven y te decimos públicamente por qué no te aceptamos. Ese es el mejor filtro que hay, la propia ciudadanía. Ahora, entre los liderazgos que se presenten, políticos con experiencia política o no, pues habrá de elegir la gente. ¿A quién pusieron? A este. El que va a unas elecciones primarias regularmente lo respalda en las urnas, en las constitucionales. Es lo que queremos. Es una práctica para que la gente decida. ¿Quién quieres que...? ¿Qué vamos a estar nosotros poniendo candidaturas desde aquí? La gente conoce en lo local lo que le duele en lo local. Su agenda es la agenda de lo local. Por supuesto que hay un programa planteado con los temas más amplios, pero en lo local, priva lo local, que decida la gente en lo local. De acuerdo. Ahora, fácticamente, y esta polarización que mencioné al inicio del programa, ha hecho que pues se dé también haya migrado la polarización al espectro electoral, haciendo que el bloque opositor sea policromático, ¿no? Ya tenemos perfiles abiertamente conservadores, otros progresistas, otros más centristas. Yo creo que la pregunta inevitable es, Somos MX, dentro de esta brújula ideológica, ¿dónde lo posicionaríamos? No somos de derecha ni de izquierda, somos de derechos. Es decir, en términos prácticos, la frase me gusta, pero en términos prácticos somos centro democrático. Somos un centro democrático. No podemos ir en contra de los derechos adquiridos, pero tenemos un espectro muy amplio de posibilidades. Lo que queremos es que refleje la pluralidad y la diversidad que hay de opiniones, de puntos de vista, de formas de ver la vida, porque México es mucho lo local. La política en México se construye desde lo local y cada quien decidirá en lo local cuáles son sus temas. Y me parece que trascienden mucho al asunto de las ideologías. Creo que las ideologías nos han dividido demasiado y las causas son las que nos unen. Las causas, los valores, los principios, las cosas que sí queremos todos, esas las pongamos por encima. Por ejemplo, queremos terminar con este baño de sangre.
queremos terminar con la inseguridad, con la violencia, queremos terminar con el despilfarro de dinero que hay por todos lados, con obras y megaobras que no funcionan y que no nos dan, la verdad, ningún resultado. Queremos acabar con el asistencialismo. Una cosa es el asistencialismo y otra cosa es el apoyo para que la gente salga adelante. Lo tenemos muy claro. Son dos cosas distintas. El uso electoral del dinero público, eso ya no queremos que suceda. Obviamente el desabasto de medicinas. Hay muchas causas que nos mueven a todos, muchas causas. Luchemos primero por ellas y en lo particular decidamos los temas de conciencia y los temas que nos duelen incluso en lo local. Claro, yo creo que algo muy importante es la retórica. En mi opinión, ahí ha sido el fuerte del oficialismo. Incluso yo lo he llegado a llamar la mitocracia, porque al final de cuentas confundieron a todo mundo. Se dicen de izquierda, incluso opositores se siguen refiriendo al oficialismo como un partido, un bloque político de izquierda, cuando, bueno, por lo menos... Por supuesto que no lo es. La administración pasada, el expresidente vivía anquilosado en posturas arcaicas, siempre viendo hacia el pasado. Se han desnudado como prohibicionistas, como abiertamente antagónicos al feminismo, militaristas, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, ¿dónde podríamos, dentro de Somos MX, buscar una retórica que compita contra esta monopolización de la agenda, de la narrativa, de lo que ha logrado el oficialismo con recursos, con, bueno, un líder sumamente carismático en la administración anterior? Porque yo creo que ahí es algo donde también se tiene que librar la lucha, ¿no lo crees? Sí, yo creo que sí, pero creo que una de las cosas en las que nos ha empantanado este régimen es en la polarización, porque es muy tentadora. Te pongo un ejemplo muy didáctico. Imagínate que dos personas se chocan en un coche y una de ellas sale huyendo. ¿Qué haces? Tienes dos opciones. Una es, vamos a perseguir al que chocó y al que tiene, o atendemos al que está lastimado. Creo que todo este tiempo, con justa razón, hemos ido a perseguir al que chocó. Pero creo que hemos dejado de atender, por hacer una cosa, hemos dejado de atender a la otra. México está sangrando, está muy lesionado y no lo hemos empezado a atender. Creo que sí, es legítimo decir, a ver, vamos a dividirnos en el mejor de los términos, vamos a dividirnos. Unos que vayan a ver quién fue y alcanzar al que provocó esto, pero tenemos que crear un grupo que se dedique a salvar a los que están sangrando este momento, ¿sí? Podemos hacer las dos cosas, hay espacio para las dos cosas en este momento, pero creo que aquellos lo que están buscando es que solo nos estemos confrontando. Mientras nos tenga, claro que es legítimo lo que estamos diciendo porque las atrocidades que están ocurriendo en este país lo merecen. Sin embargo, hemos dejado de lado completamente el construir el país que sí queremos. A partir de eso la gente dice, bueno, sí, que se sigan peleando con estos, ¿no? Y que le sigan diciendo sus verdades a la cara. Está muy bien. Pero ¿cuál es la alternativa al 27? ¿Cuál es la alternativa al 30? No hay una plataforma creíble, una plataforma que nos identifique y que diga, me gusta eso. O sea, si no quiero estar de un lado ni del otro, ¿dónde me voy? Y voltean a ver a los azules, a los rojos, a los naranjas, a los otros ya les cerraron el changarro. ¿A dónde nos vamos? No hay un lugar en donde la gente se sienta identificada y diga, esto es para mí. Nosotros queremos crear más que una fuerza política, una comunidad en donde la gente se sienta no solo representada, sino identificada. Pero eso no lo van a lograr los liderazgos. Se tiene que lograr desde la propia gente, que tengan sentido de pertenencia. Sí, a ver, algo que resultó evidente fue que quizás en las vísperas a la elección presidencial anterior, el atacar, el criticar de manera frontal al oficialismo, lejos de persuadir a quien pudiera haber estado quizás dudoso, como que los cohesionó, ¿no? Porque pues al final de cuentas
se manejaba mucho es que los ignorantes, los pobres, a los que les dan dinero son los que votan por ellos, en lugar de buscar argumentos como para, pues, adherirlos a las filas de la oposición. Me gusta mucho esa idea. Ahora, no deja de ser un reto muy grande que quiero ahondar en eso en un momento más, pero primero, Guillermo Preciado envía esta pregunta. ¿Qué tan difícil es crear y registrar un nuevo partido político que los distinga y que además les obtenga presupuesto de la sociedad? Y por otro lado, si incluirían a gente de otros partidos o únicamente gente nueva. A ver, es muy difícil hacer un partido político, muy difícil. Tienes que hacer cuando menos 200 asambleas en 200 distritos electorales distintos de todo el país. 200 asambleas con al menos 300 personas. Esos son los topes mínimos. Obviamente tienes que apostarle a mucho más para que lo puedas lograr. Tienes que hacerlo, tienes un año para hacerlo y además tienes que afiliar al menos a 256,000 personas, que son el 0.26% del padrón electoral, que estamos alrededor de 100 millones de personas, ¿no? Parecería fácil, pero es de veras altísimamente complicado. Pero eso es lo de menos. Yo sigo insistiendo que lo más complicado de todo es eso, lo que dice el compañero Guillermo, lo que dice Guillermo, que sea diferente. Ese es el verdadero reto, porque seguramente van a haber otras fuerzas políticas que logren el registro. Les será complicado, pero a lo mejor alguna la logra. Ese no es el problema es la resistencia que hay a decir, de veras, no seamos nomás diferentes de discurso, hagamos que las cosas realmente cambien. Pero sin participación ciudadana eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Hay quienes, bueno, han venido asegurando que en esta última elección, yo no tengo los datos, hubo baja participación de jóvenes sí, entre 18 y 25 años. Ahí habría un nicho. Sí, claro. Ahí sería, yo creo que, pues, un sector de la sociedad al que habría que apuntar, sí, porque, pues, probablemente los que estén convencidos, panistas, priistas o de Movimiento Ciudadano, difícilmente en un periodo tan corto, como son 3 años, migren. Uh-huh. Sin embargo, pues quienes actualmente todavía no se identifican con un proyecto, con una ideología, pues podría ser interesante este surgimiento de una alternativa, ¿no lo crees? Sí, y mira, te contesto en la misma respuesta, lo último que preguntaba Guillermo. ¿Van a venir personas de otros partidos? Seguramente sí. Habrá que ver, sobre todo yo siempre pienso más bien en la militancia. Seguramente vendrán algunas figuras de relevantes, por ejemplo, está cerca, muy interesado en este proceso, Enrique de la Madrid, hemos tenido varias pláticas con él. Xóchitl Gálvez ha decidido que ella mejor se mantiene en la sociedad civil, que va a caminar en la misma ruta de la democracia, creando una asociación civil que se dedica a cuidar casillas, por ejemplo, que me parece una extraordinaria idea. Habrán unos que querrán venir, otros que podrán venir, pero mucho dependerá del tipo de fuerza política que creemos, ¿no? Si mañana se le ocurre a Murat venirse para acá, pues decir, gracias por participar, pero no, gracias, pero no. Y ahora, el nicho de los jóvenes es muy interesante porque los primovotantes sí votan mucho, porque quieren estrenar su credencial, claro, y quieren demostrarle al mundo que ya son mayores de edad. Pero luego vi una caída histórica, no le encontraron ningún sentido a votar. Voté nomás para que vean que ya soy, que me manché mi dedo y que ya soy gente grande, ¿no? Pero los jóvenes cuando salen de la universidad y empiezan a ver lo difícil que es, están metidos en otra cosa. Es decir, el Estado no me está ofreciendo nada, ¿yo qué voy a andar votando? Cuando llegan a la etapa de jóvenes adultos a finales de los 20, regresan a las urnas. Creo que la clase política no ha tenido nada que ofrecerle a los jóvenes. Y ese es un error que ha cometido. Pues si no regresan es porque no hay oferta para ellos, ¿no? Han ido muchos ahora con estas becas del bienestar y jóvenes construidos.
básicamente porque los han convertido en cliente de la política, no porque a ellos necesariamente les interese, ¿no? Pero por ahí va, ¿no? Claudia Caballero envía esta pregunta. ¿Crees en la democracia, en la libertad, en el Estado de Derecho? ¿Se mantendrá debido a las amenazas del presidente Donald Trump? Pues amenaza con cerrar fronteras, deportar migrantes, y la presidenta solo dice que todo está bajo control, que somos soberanos y que nada más necesitamos el apoyo del pueblo. El problema es que, a ver, resulta a veces un poco risible la posición entiendo que la presidenta está en una situación de muchísima presión y que está interpretando un papel de tranquilos, no pasa nada, como queriéndole decir a su Grey calma, ¿no? Y luego, no solo ella, sino algunos personajes políticos como Fernández Noroña han salido a exigirnos a todo el mundo que cerremos filas con la presidenta. El problema que yo le encuentro desde mi posición eminentemente ciudadana es que a mí me condiciona cerrar filas con este gobierno, que además nos ha estado insultando, llamándonos traidores a la patria, como dicen, neoliberales, conservadores, y cualquier cantidad de etiquetas que nos avientan encima. Ah, ahora sí quieres que nos juntemos contigo. O sea, nos has vivido insultando. Sí, pero la patria lo merece. El asunto, compañera presidenta, es que su gobierno y el anterior han estado en una política clara y abierta en defensa del crimen organizado. Y yo sumarme a usted implica que yo esté cerrando filas con el crimen organizado, y eso no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es defender a mi país y a la soberanía de mi país desde la posición en la que me encuentro, desde la sociedad civil. Yo no quiero mancharme con la idea de que defender este gobierno que está de manera abigarrada defendiendo al crimen organizado, meterme en ese costal. Porque a mí me cuesta en mi congruencia personal decir, oiga, no, pero la patria, compañero, pues entonces si usted cree que eso está mal, combátalas usted misma, señora, vaya y combátalos y quites ese problema, ese dilema de que nos sumemos a usted o no. Demuestras cuando menos. Pero la presidenta está defendiendo más al crimen organizado que a los migrantes, ¿no? Claro, bueno, pues es una posición compleja en la que se encuentra Somos MX en su surgimiento, puesto que, bueno, sabemos que los oficialistas, uno de los pilares de su discurso es la falacia falso dilema, ¿no? ¿Estamos con ellos o en contra de ellos? Pero por otro lado, no me sorprende que los opositores también pues planteen a Somos MX, adhiéranse a nosotros o están siendo traidores, porque su surgimiento nos divide frente a la amenaza del oficialismo. Ahí cómo desvirtuar estas acusaciones que seguramente vendrán. No, ya vinieron, ya se nos vinieron encima. No le tengan miedo a o sea, ustedes son demócratas, no le tengan miedo a la democracia. Por supuesto que necesitamos ir por la gente que está en el rechazo absoluto, en el abstencionismo. O sea, ustedes no tienen la capacidad de hacer eso, nosotros sí. Nosotros sí podemos ir a tocarle la puerta a la gente que no quiere votar porque los ve igual. Ustedes sigan igualitos, hombre, no se relíjanse las veces que quieran, usen padroneros, síganle igual. Igual nos vamos a tener que aliar en el 2030. Ni modo, nos vamos a tener que juntar. Sí, no estamos buscando quitarles los pocos huesitos que les quedan. No, nosotros queremos construir ciudadanía y queremos que la gente participe más, pero necesitamos crear un espacio en donde no sean rechazados, en donde no se sientan excluidos, en donde no se sientan utilizados. Es importante. Lo que a uno le revienta como ciudadano es que alguien te use. Y creo que esa fue justamente el punto de ruptura el 2 de junio pasado. Mucha gente se sintió utilizada, ¿no? Se sintió
sintió que nosotros creamos desde las organizaciones de la sociedad civil esto que se llamó el Frente Amplio por México, para que hubieran elecciones primarias y que eligiéramos entre todos a quién queríamos que fuera nuestra candidata. Por ahí el PRI reventó el proceso, pero finalmente salió una candidata que no era la que pensaban los partidos. Pero a mí me parece que esos mismos partidos lo que se dedicaron es a boicotear no solo a esa candidata, sino a boicotear todo el proceso y a excluirnos como sociedad civil. Si eso hubiera funcionado, nosotros no estaríamos en esta posición. Es que no encontramos espacios. Es que lo que queremos es abrir un espacio, una alternativa para que la gente que está harta de esa clase política encuentre un lugar y diga, vamos a probar si funciona. A lo mejor la gente dice, no, mejor nos vamos con los que hay. Está bien que se vayan con los que hay, pero lo que estamos viendo es que no es así. Es que se están quedando en los huesos las alternativas que hay ahorita. Otro de los retos, mencionabas que los medios de comunicación pues han dirigido sus luces, y quienes han acaparado los reflectores en esta discusión de la creación de Somos MX son las figuras políticas por la visibilidad. Sí. Los jóvenes, lamentablemente, que como bien mencionaste, ocuparon el templete, dirigieron el discurso, fungieron como maestros de ceremonia, pues resultaron poco protagonistas de esto. Y esto pues es en el ámbito comunicativo. Ahora, cuando esto llegue al tema electoral, en la definición de candidaturas, pues será un reto si los dirigentes, que pues son necesarios, puesto que vienen ya con sus cuadros, con sus bases electorales, no podrán participar en las contiendas ni ser postulados. Serán personas con pocos reflectores, quizás. Ahí cómo se buscará la manera de hacerlos competitivos frente a la maquinaria electoral que tenemos de frente y que ya vemos cómo opera. Mira, de entrada no queremos maquinarias electorales adentro de nosotros. No sé si te refieres a las, no, a las propias de enfrente. No, la de enfrente es la del oficialismo. Ah, bueno, creo que la legitimidad que te da una causa, y veamos el caso Venezuela. A mí me gusta mucho el caso Venezuela porque todavía está más difícil ganarle a un dictador allá. Y le ganaron. O sea, sí le ganaron. La diferencia es que sí, la gente sí creyó en el proyecto y sí se fue a las calles y sí dijo, hasta aquí. Ahora, claro, hubo otra vez una imposición, pero lo que sí quedó claro allá, porque se organizaron y sacaron las actas, se los comieron. O sea, perdió toda legitimidad. Todo dejo de legitimidad lo perdió el gobierno de Maduro, ¿no? La gente ni sabe cómo se llama el partido político. Ven a dos liderazgos básicamente, María Corina Machado y Edmundo González. Ven a estas personas que sí les crees, claro, sí tienen credibilidad. Esa credibilidad la tenemos que construir. Yo ponía un ejemplo muy simple. A ver, cuando llegó, por ejemplo, en sus primeros días, el nombre de Norma Piña Hernández no figuraba en el espectro. Cuando llegó a ser presidenta de la Corte y cuando empezó a tomar decisiones y darle legitimidad al cargo que ella ostenta, le preguntabas a la gente, oye, ¿te hubiera gustado o te gustaría a Norma Piña como candidata presidencial o como candidata al Senado? Sí. La gente dice sí, porque cree en la persona, porque esta persona ha dado muestras de congruencia y de integridad. Es decir, de pronto sí puedes, o sea, y si la pones a ella frente a cualquier otro que haya hecho campaña, la gente sí le hace sentido, sí jala con ellos. Y hay muchos liderazgos en lo local ahí que la clase política los ha estado tapando porque los consideran una amenaza. Si tú le das una salida a esos liderazgos sociales, civiles, a las madres buscadoras, a los papás de niños con cáncer, Israel Rivas, que es uno de los... Israel tiene un trabajo como cualquier ser humano, se gana la vida cotidianamente y tuvo muchísima mucha visibilidad por su causa y la sigue defendiendo, ¿sí? Y es una persona común y corriente que a muchos nos convendría tener, por ejemplo, en el Congreso, porque ya sabemos cómo se la rifa para defender las cosas, ¿no? Claro, no, sumamente interesante. Qué bueno que mencionas a
a la ministra porque, bueno, un fenómeno, porque eso fue en lo que se convirtió la reforma al Poder Judicial, hoy ya una realidad. Yo en lo personal soy abogado, por supuesto me opuse, pero bueno, fue una derrota que ya es innegable. Sí. Mi pregunta es, ¿Somos MX en este periodo de gestación, sí, ya saliendo a la luz, pues negar la realidad suele ser inútil? Sí. Y puede ser una ventana oportunidad para tener una participación electoral. Sí. ¿Van a participar? ¿Van a buscar formar parte del periodo de este proceso electoral al Poder Judicial o simplemente van a darle espalda? A ver, uno de los acuerdos que está sobre la mesa y que estamos discutiendo es que a las personas que legítimamente, de buena fe, que se han postulado, sobre todo a quienes tienen experiencia en el proceso del Poder Judicial, la propuesta es que hagamos una lista de personas que valen la pena respaldar para no abandonar la plaza y hacer campaña por ellas, ¿no? En la medida de lo posible. De lo perdido de lo que aparezca. Si de pronto hay alguien como el magistrado Froilán, ¿no? Que ha dado la batalla, y él quiere postularse para ministro de la Corte. Ese dilema era decir, legitimamos el proceso, no, vamos a apoyarlo, ¿no? Quizá los otros los dejas vacíos, pero a él sí, ¿no? O alguna de las otras juezas y magistradas que han decidido dar la batalla y decir, yo creo que vale la pena, yo creo que habrá que acompañarles, ¿no? No los vamos a dejar solos en eso. Este movimiento social acompañó al Poder Judicial desde el principio. Desde la primera movilización nosotros estuvimos con ellos, marchamos al Zócalo con ellos, les fuimos a apoyar en esta última etapa, hicimos cooperacha, les llevamos agua, lonas, cobijas, de todo, y ellos lo saben. Hubo eso. Y además, yo he planteado en lo personal que si muchas de estas personas que tienen muchísima experiencia, muchísima calidad en su trabajo, y que han sido muy visibles en este proceso de defensa del Poder Judicial, digo, no sé si lo acepten, pero en algún momento, pues a mí me encantaría que gente como Lainez o como Norma Piña aceptaran ser candidatos al Senado. Imagínate si pudiéramos tener ese tipo de personas como candidatos. Entonces dice, sí les creo. Sí están poniendo a las personas adecuadas. Sí, o sea, impulsar ese tipo de gente. Igual jueces y magistrados que en lo local la gente los identifica porque lucharon por esa causa legítima. Y además conocen del tema. Es decir, hackeemos el sistema, los pongamos un paso antes, que recompongan el Poder Judicial desde un proceso previo, ¿no? Claro, porque pues una contrarreforma únicamente puede surgir del legislativo. Exactamente. Entonces, coincido contigo. El problema es el vilipendio del oficialismo. Yo siempre he puesto ejemplo, por ejemplo, Lorenzo Córdoba. Sí. Hoy que mencionas Norma Piña, el mismo ministro Lainez, ¿no creerías que un impedimento, bueno, no un impedimento, pero por lo menos un obstáculo dentro de estos nuevos tribunales populares que son las redes sociales, si se involucraran en un proceso electoral, no sería darle la razón a Andrés Manuel López Obrador o al oficialismo de que siempre trajeron una agenda política y ahí están evidenciándose? Sí, ahora sí que para donde nos movamos nos van a inventar un cuento. Entonces, la verdad es que desde la primera movilización me hicieron esa pregunta en la conferencia de prensa cuando anunciamos la marcha del 13 de noviembre del 22, me hicieron esa pregunta. El presidente dice que ¿por qué no van al Zócalo? Los está retando para ir al Zócalo. Y la única respuesta que tuve es, la agenda de la sociedad civil la decide la sociedad civil. Cuando querramos ir al Zócalo, vamos a ir al Zócalo y lo vamos a llenar. Pero ahorita la agenda la ponemos nosotros. Y me parece que ese es el punto clave. Es que que digan misa. La agenda nuestra la construimos nosotros
y vamos a decidir nosotros. Que no les guste, nada les va a gustar. Pues eso ya lo sabemos. El asunto es que tú no te dejes influir ni condicionar por las cosas que te están diciendo ahí enfrente. Porque las campañas son muy dañinas. Hay que ver la que le hicieron a Xóchitl Gálvez al principio. Le metieron con todo y sí le dañaron su imagen. Nosotros tenemos que ser conscientes de que eso va a ocurrir. Claro, Ricardo Anaya en 2018. Sí, pues imagínate 2018. Perdón. Sí, tuvo que salir hasta huyendo del país, ¿no? Pero si estás cobijado por la sociedad civil y la sociedad civil se deja este pleito estéril, sí lo vamos a lograr. Claro. A ver, entiendo que el sustantivo puede ser un poco raro, pero ¿podrías considerar que Somos MX es una suerte de partidización de movimientos de la sociedad civil como la Marea Rosa, los trabajadores del Poder Judicial, pues panistas, priistas, perredistas? Ahora los perredistas esos sí quedaron huérfanos de partido, pero expristas y panistas inconformes con lo que está sucediendo al interior del partido, ¿quién es más? Bueno, las organizaciones campesinas, que son importantísimas. Desde el nacimiento del Frente Cívico, la CIOAC, que tiene presencia en 26 estados del país, la UGOSEM, JL, han estado caminando con nosotros, los ambientalistas, las madres buscadoras, el Poder Judicial. Es que hay gente que dice, que hay un espacio. O sea, no necesariamente se involucran y se meten de cabeza, pero ellos saben que tienen un espacio aquí, que pueden convivir con nosotros, que pueden expresar sus ideas y que pueden meter su agenda. Eso es lo importante. Meten su agenda. Y cuando llegó la gente del Poder Judicial y nos dijo, necesitamos que nos apoyen, pero ni me digas. Ahora sí que a dejar lo que estamos haciendo y vamos con ustedes con todo. Porque es una causa que es la columna vertebral del país. Ahí fuimos a defender las causas más justas. Hemos estado con las madres buscadoras, las fuimos a apoyar al Zócalo cuando estaban en su huelga de hambre, hemos acompañado con todo a los papás de niños con cáncer. Por supuesto, porque son causas muy nobles y no es por interés, es porque es nuestra vocación y nuestra naturaleza, porque no somos políticos haciendo política, somos ciudadanos haciendo política. Estamos extendiendo, es una extensión orgánica de la sociedad civil participando directamente en política, porque hoy no nos sentimos representados. ¿Podrías decir que apuestan a ser el primer partido político en la historia de México de estructura no vertical, sino horizontal? De consulta. Claro que tendrá que haber una estructura, pero sí de consulta, de mucha consulta, de mucha escucha y de mucho diálogo. Lo hemos hecho desde la primera asamblea que hicimos. Es una regla de que alguien expone un tema, cualquiera de las personas representantes, lo que sea, expone un tema y luego se abre el micrófono. Siempre hay un micrófono inalámbrico o dos para que la gente hable hasta que se cansen de hablar. Porque la escucha es fundamental. Escuchar es respetar. Si tú escuchas, estás respetando. Hay que escuchar a la gente. Tú no lo sabes todo, ¿no? Hay que rendir cuentas, que no le tengamos miedo a eso. Es la mejor forma de legitimar y es la mejor forma de saber si estás haciendo algo malo o bien. Ok. Y para terminar, querido Amado, en la calendarización de la agenda de Somos MX, ¿cuál es la siguiente etapa? Vamos a empezar con asambleas a partir del 22 de febrero. La siguiente semana, la primera de marzo, estaremos pensando en completar en esa etapa alrededor de 50 asambleas, que serían una cuarta parte de las que necesitamos. Creo que eso va a atraer a mucha gente más. Estas asambleas ya están programadas, ya están planeadas, están ya buscando espacios, se tendrá que comunicar al INE de manera formal como tiene que ser, pero eso nos ayudará mucho a que la gente voltee a ver este proyecto y que se comprometa y que diga sí quiero participar, que se conviertan en delegados, que tomen decisiones, que creen comisiones, que pongan su agenda sobre la mesa. Para quienes nos escuchan, para la audiencia, para el auditorio, quienes tengan interés en Somos MX, ¿dónde pueden encontrar información? Redes sociales son nuevecitas, ayer apenas las abrimos, es arroba Somos MX México, en Facebook, en
en Twitter, X, en Instagram, en TikTok. Somos MX. Bueno, pues, Amado, muchas gracias. Interesantísimo. Pues es no histórico, pero sí trascendental la creación de una nueva fuerza política en México en el contexto que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Espero que nos vuelvas a visitar y seguir platicando para ver avances, actualización de esta nueva empresa con tintes heroicos, quijotescos. Pero, me encanta eso, fíjate. Pero sumamente interesante. De verdad, muchas gracias. Tenemos que ser sumamente disruptivos y apostar a las cosas que no se han visto en este país. Pues ahí está. Eso fue el Refugio de las Ideas. Los esperamos el siguiente jueves a la 1:00 p.m. para seguir hablando en libertad y seguir escuchando a todos. De eso se trata esto. Que tengan un excelente año, que este 2025 sea de éxitos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.